cosas para hablar, pero me las ha robado mi compañero. Quería decir, agradecerle que fuera mi compañero, pero agradecerle también al Círculo o al Centro Naval que uno pueda estar acá y poder brindar de boca de los que combatieron sus historias. Por eso le pido que todos los que tengan preguntas las podamos hacer al final. También quiero agradecerle al señor director del Colegio Militar, el general Cejas, que haya enviado la delegación para que los cadetes puedan escuchar y tomar las experiencias de este regimiento. Para eso vamos a exponer acá, voy a darlo por los nombres y los apellidos, perdón, con los grados que estuvimos en Malvinas. El capitán Bompadre, teniente primero Llorio, subteniente Colombo y subteniente Tamini. Bompadre, jefe de la compañía de comando. Llorio, jefe de la compañía B. Colombo fue jefe de la sección apoyo de la compañía A y Tamini, jefe de la sección de la compañía B. Este regimiento tiene la gloria de haber podido combatir durante 36 horas contra un enemigo muy superior, un enemigo que combatía con la élite de los ingleses o los británicos, como era la Compañía de Infantería de Marina y el Regimiento 2 de Paracaidistas. Enfrentados a una fuerza de tareas que se conforma en Goose Green con una compañía del Regimiento 25, una sección del Regimiento 8, 2 compañías del Regimiento 12 y el grupo de artillería de aerotransportado 4. Con todo eso se forma la fuerza de tarea y la unidad que tenía una conformación y una compañía que quedó en Puerto Argentino, que es la de Llorio, que quedó como reserva estratégica del comando de la brigada. Entonces vamos a relatar cómo esta unidad llegó y cómo pudo enfrentar al enemigo y ofrenda las vidas de 57 soldados, de los cuales 35 son del Regimiento 12. Y hay que destacar, señores, que en esto ningún soldado murió con un disparo en la espalda. Es decir, que quiere significar que todos luchamos y todos combatimos y nadie pensó en abandonar su puesto de combate. El Regimiento 12 no solo combatió en Playa del Ganso, estuvo en San Carlos, en Darwin, Monte Harrier, Dos Hermanas, Tumbledon y Monte Challenger. ¿Por qué? Porque la unidad se fue desplazando en todos los lugares y su desplazamiento desde Mercedes Corrientes para llegar hasta Darwin fueron aproximadamente 14 días. 14 días en la cual el desgaste de la gente fue muy pronunciado. Pero todo lo que vamos a marcar de todo esto no es, señores, para sentirnos que lo hicimos mal. Al contrario, con esto queremos demostrar la alegría de que el soldado combatió y combatió por su patria, pese a todas las vicisitudes que tuvimos, pero el combate se realizó y esas 36 horas son reales y que el enemigo no nos tomó en combate. El enemigo nos toma porque fue una rendición y una rendición honorable. Y después vamos a ver el asta y la rendición en formación como reconocimiento a ello. Para eso vamos a ver el siguiente temario. Bueno, los movimientos, las misiones, los dispositivos, las consecuencias tácticas, el dispositivo, relación de efectivos y la situación de la fuerza de tarea Mercedes el día 27 antes del combate. Poder de fuego, organización de la fuerza de tarea, poder de combate, la relación, la secuencia de los combates, conclusiones y algún indicador de la resistencia. Bueno, esto es lo que le decía. Salimos de Mercedes Corrientes, en tren, de ahí en avión hasta, en tren a Paraná, de Paraná a Comodoro Rivadavia en avión, y en avión ahí nos ordenan dar seguridad a Caleta Olivia, relevando al liceo que estaba en ese lugar.
Luego de tomar posiciones nos ordenan desplazarnos a Río Turbio. Cuando estábamos en camino con todo el modo terrestre, en mitad del camino nos ordenan replegarnos, retornar a Comodoro Rivadavia, y en Comodoro Rivadavia nos imparten la orden de trasladarnos a Malvinas. Toda nuestra carga pesada, cocinas, cañones, morteros, etcétera, etcétera, se desplazaron hacia Puerto Deseado en un barco mercante. Ese barco no salió nunca. Por lo tanto, el regimiento nunca tuvo sus elementos pesados. ¿Cómo? Perdón. Capitán farmacéutico en compañía sanitaria, coronel. El problema que hubo en la tercera brigada, se cargó todo el material. La compañía sanidad cargamos tres containers con todo el material de sanidad. Pero ¿qué pasó? Iban morteros, incluso iban tanques, cañones. Pero el vapor Córdoba no quiso salir porque decía que había un submarino inglés que lo iba a hundir. En realidad todavía los submarinos ingleses todavía no estaban, creo yo. Fue como una maniobra. Incluso creo que todo el listado del material que se cargó en el Córdoba salía en los diarios uruguayos. Sí, el barco de Córdoba manifestó de que tenía un problema, no pudo salir, pero la consecuencia grave final, ¿cuál es? Que el regimiento no recibió su material. No, ni tampoco el regimiento 5, ni el regimiento 4, se quedaron todos con el material pesado en el vapor Córdoba. Bueno, perfecto. A mí me hicieron regresar y pasé parte del material de sanidad por modo aéreo. Muchas gracias. Todos volvieron, el aeropuerto ahí de Comodoro Rivadavia estaba atestado de material de sanidad, cañones, municiones, todo, porque se iba pasando por modo aéreo, pero se pudo pasar muy poco el material pesado. Ese es el problema que tuvieron las unidades de la tercera brigada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, las órdenes que les comenté fueron los de los desplazamientos, que cada vez que llegábamos a un lugar, la orden era cambiada, inclusive cuando llegamos a Malvinas, la orden era ir a la otra isla, luego ir a pie a Darwin, luego a Monte Challenger y de Monte Challenger en helicóptero, y ese movimiento tardó la cantidad de días de todo el combate hasta el 14 de junio, que quedó gente en Monte Challenger. Bueno, yo todo esto no se lo quiero ir relatando porque la verdad que es muy pesado y lo que más nos interesa es de que al final ustedes hagan las preguntas, que es lo que más va a enriquecer todo. Pero quiero, ¿no es cierto?, que cada uno tenga algo de ver para que nos pregunten y podamos llegar a explicarles todo. Bueno, estas son todas las órdenes hasta que llegamos. Bueno, este es el 2 de mayo y ahí tenemos la compañía comando, que es la sección exploración del teniente Morales, compañía A, y después estaba la sección Aliaga del regimiento 8, la sección de Pelufo, atrás la compañía C, y el puesto de comando estaba en ese lugar, y el puesto de comando de la Fuerza Aérea también. Esto era el 2 de mayo. Fíjense, ponemos acá que teníamos 4 kilómetros y 2 kilómetros, que era una distancia accesible al regimiento, aunque era extendida, y luego tenemos la orden de cambiar y adelantarnos y pasamos de 4 a 8 kilómetros, en la cual perdemos el apoyo de nuestra propia artillería, que nos debilita gravemente por cuanto la compañía A, que tiene que hacer ese adelantamiento de 2 kilómetros, se encuentra el combate con pozos de un día. Y no solo ese, sino que también tiene que hacer la misma compañía, el día 26 tiene que hacer un ataque de desarticulación junto con una pieza de artillería. Así que ustedes imagínense, sin pozos, con el ataque de desarticulación, y al día siguiente recibe el combate una compañía de un batallón de paracaidistas y una compañía de infantería, más el fuego naval, el fuego de artillería y el fuego de aviación. Bueno, ahí ustedes pueden ver el dispositivo que les estaba diciendo, de acuerdo a la orden esta, que ahora cuando marquemos, ahí está, los 8 kilómetros y los 6 kilómetros. Y lo importante de eso,
también es que al adelantar nuestros campos minados quedaron detrás de las posiciones de la compañía A. Es decir, que la noche del repliegue es sobre los campos minados, que todos me dicen sí, estaban marcados, pero a las 3 de la mañana, con gente no muy instruida, la verdad que no fue muy positivo. Bueno, esto es lo que tendríamos que haber tenido por organización, pero entramos en combate con 684, incluido la compañía C del 25, la de Aliaga, el grupo de artillería y un grupo de ingenieros. Bueno, esto ya es lo que más o menos le comenté. Seguimos al otro, por favor. Y acá está, bueno, marcado lo que teníamos que tener y lo que marqué en el otro, que eran los 684. Es decir, con el agravante de que ustedes pueden ver acá que es personas lo que estamos hablando, y después les voy a hablar, y que lo va a ver en más detalle Bonpadre, marcando lo que nos faltaba del equipo pesado. Bueno, ahí lo que le estabas diciendo, atacan con un batallón de paracaidistas y la compañía de infantería. Esta es la relación que teníamos de combate. Perdón, las preguntas las podemos hacer al final, porque no sé si nos va a quedar tiempo o no. Bueno, entonces acá tenemos, pero lo que marca esto del 12-1 no es solamente en este lugar, sino que todos los británicos en toda la subcampaña hasta Puerto Argentino siempre combatieron 10-1 o 12-1, nunca arriesgaron. Y después de nuestro combate, jamás combatió más de día. Eso va marcando algo de por qué, ¿no es cierto?, tuvieron tantos problemas en el combate diurno. Bueno, este es el desarrollo de combate, que lo va a ver después en la posición de Llorio, y creo que él nos sigue. Bueno, las conclusiones, que cuando finalizamos estábamos más del 70% disminuido en medios, porque la munición ya no teníamos, morteros, que eran los de Colombo, que ya no tenían munición, y bueno, llegó el momento que lo llamé al general Parada, le comuniqué de que nuestra situación ya era bastante caótica, que esto habrá sido 6, 7 de la tarde, y el general me ordenó replegarme al sur, cosa que le dije que no le iba a cumplir la orden porque era imposible de cumplirla y que él no tenía con qué replegarlo. Entonces a partir de ahí se llegó después a ver cómo iba a ser la rendición. Bueno, ahí marcamos nuevamente y le quiero dar a Bonpadre para que nos instruya. La situación mía particular la aclaro en 2 segundos. Yo era estudiante de segundo año de Ingeniería Química en la Escuela Superior Técnica cuando soy movilizado al 12, y en el 12 me designan jefe de la compañía de comando, a partir del cual estoy con el 12 cumpliendo las misiones que me asignan. Mi búsqueda va, como lo planteo en este slice, es hablar especialmente de lo que tiene que ver con el factor humano. Lo llamo tormenta perfecta y ustedes van a entender al final del camino. Sí, todos conocen el tema del concepto de la tormenta perfecta, que empieza con los rayos del sol que calientan el mar y empieza a evaporarse, y lo que se evapora sube y termina conformando en función de cómo los vientos giran y demás, hasta terminar en una tormenta que arrasa con lo que sea, digamos. Pero yo fui a cargo de ese tren y la gente iba con esa felicidad que uno ve ahí, quizá, no sé si teniendo el 100% de la conciencia, creo que tampoco la tenía yo, exactamente la dimensión de lo que
terminó siendo. La que sigue, por favor. Voy a hacer esta pequeña introducción, que son varios puntos, pero que para mí son la esencia del por qué hay que hacer el cambio de paradigma de lo que fueron estos 35 años y de los que deben ser. No sé si prefieren que yo se los lea o quieren tomarse 2 segundos y es más fácil o yo los menciono. ¿Cómo no? 35 años después de haber escuchado tanto, los veteranos ya podemos decir ciertas cosas y esperar que se nos escuche a nosotros. Los discursos voluntaristas siempre se chocan con las realidades que terminan por imponerse. Mi discurso no es voluntarista. Mi interés está solo en la descripción de los sucesos y dejo su valoración al criterio con el que cada uno desea acompañar las palabras expresadas. En ningún momento hablo de culpas, sino de hechos, de los cuales los hombres somos responsables. Vamos a hablar de hombres y nada de lo que se diga es para que, como se dijo en un par de oportunidades, es para que se sienta lástima por lo que hemos vivido, sino por el contrario, busco transmitir el orgullo que esta dimensión contempla. No somos ni nos sentimos dueños de la verdad, pero queremos contar la nuestra y esa la hemos vivido. Siento que nuestro silencio provino esencialmente del sentimiento interno por lo vivido y el peso de cargar al regreso con toda la responsabilidad de la derrota. Los años transcurridos se fueron encargando de repartir ese peso más equitativamente. En algunos momentos trataré de acompañar mis palabras, haciéndome eco en primera persona de lo que creo puede ser o haber sentido o pensado uno de nuestros soldados, en nombre de quien expreso mi homenaje a nuestros héroes. Lo mío es una introducción y va a ser un honor dejarlos luego en compañía de algunos de los bravos del 12 veteranos de la batalla de Darwin y Pradera del Ganso. Seguimos. Nuestro hombre en Malvinas, nuestro soldado en Malvinas, pertenecía a la clase 1962 y 63. La 62, el regimiento tenía un 70% aproximadamente y de la clase 63 un 30%. Van a entender ahora a dónde va esto que quiero decir. El regimiento se incorporaba por cuartos y entonces estaba rotando, había 3 cuartos de una clase y un cuarto de la otra, porque la destrucción en ese momento era de esa manera. El nivel de estudio de nuestros soldados es el nivel de los hombres del campo de nuestro querido Chaco, Corrientes, Formosa, algunos pocos de Santa Fe, con un nivel de estudios relativamente bajo. Los datos no hacen falta. El nivel de instrucción de la tropa. La clase 1962, que todavía estaba incorporada, tenía completo su ciclo. La clase 1963, un cuarto de esa clase estaba incorporada, esa clase tenía el 25% de su instrucción. Faltaba 3 cuartos más de instrucción. Con lo cual, si intentáramos hacer una aproximación a un promedio de instrucción, es bastante generoso decir un 70%, porque estaban mezclados los soldados y porque muchas veces el empuje del cuadro o el empuje del soldado que tiene un poco más de experiencia ayudó al que no tuvo tanta experiencia. Un detalle a tener en cuenta es que mucho del personal, y diría quizá la mitad de los cuadros, no sé si exactamente terminó siendo la mitad, pero una cantidad bastante importante, en oficiales creo que éramos la mitad, proveníamos por traslado o por egreso anticipado del colegio militar con el 4º año en el mes de abril. Se integran a una unidad
para a partir del momento que se integran, salir todos a cumplir la cantidad de misiones que rápidamente expresó el segundo jefe, y algunas voy a mencionar yo, con un absoluto y total desconocimiento de quiénes eran nuestros subalternos. Yo llegué a ser jefe de la compañía de comando, no sabía el nombre absolutamente de nadie. Entonces, como digo al principio, de lo que estamos hablando es de hechos. Acá no estamos hablando de responsabilidades, acá estamos hablando de que un día se desata una guerra y había que cumplir la misión, y esta es la situación en la que lo estábamos haciendo. Quiero que por favor lo entiendan y lo lean desde ese lado. Esa es la realidad con la que había que lidiar todos los días, digamos. El armamento individual y el apoyo de fuego. Cuando se decide el regreso a Comodoro Rivadavia y el traslado a Malvinas, era por modo aéreo, en los aviones de aerolíneas, con el armamento individual que cada uno tenía. Podía ser una pistola, 9 milímetros, 11.25, una PAM, quizás los que son profesionales lo tengan más claro, la PAM es una pistola ametralladora para tirar a 20-25 metros, digamos, para que tengamos una idea. FAL, que son fusiles para compañías de fusileros, y su bolso, su cómodo, no está acá, pero ya lo van a ver, el cómodo bolso portaequipo, porque lo de cómodo va asociado a que después ustedes vean en otra foto lo que el equipo que lleva un soldado, cómo lo debe llevar para poder recorrer kilómetros y para poder instalarse y para poder rápidamente desinstalarse y marchar a otro lado. Como consecuencia de lo que mencionó el señor capitán, creo que era, y que mencionó el teniente coronel, todo el armamento pesado se decidió, porque no podía ir, que fuera cargado en contenedores que no había en Comodoro Rivadavia. Se necesitaban, calculo que creo que era alrededor de 10, y creo que lograron conseguir uno, con lo cual eso se demoró, además demoró la salida. ¿Para poner qué cosa? Lo que hace que un regimiento no sea una compañía de fusileros. Una compañía de fusileros es una compañía que tiene gente con un fusil. Terminó siendo un regimiento con fusiles. Casi no había ametralladoras MAG, casi no había morteros, no había morteros livianos ni morteros pesados, casi no había cañones sin retroceso, razón por la cual lo que el regimiento tiene asignado para poder empezar el combate teniendo una acción de fuego sobre el enemigo a las más largas distancias, para que de ahí en adelante ocurra el combate próximo, terminó siendo muy rápidamente un combate próximo. Esa es la consecuencia de no haber tenido el armamento pesado. La disminución relativa, está calculada ahí, puede tener errores, pero el concepto de la disminución relativa es que el 70% del armamento pesado el regimiento no lo dispuso, digamos. Luego, como sistema de gotero, fueron llegando cosas. Llegaron algunas piezas de artillería, llegó algún mortero, y de eso se van a encargar mis veteranos del Pradera del Ganso. Equipo de vestimenta y alimentación con la que contaba nuestro hombre. El uniforme era el uniforme del Regimiento 12 de Infantería de Mercedes Corrientes, que todos sabemos. Era un uniforme para clima subtropical, estaba reforzado, con un abrigo. El equipo es el de la foto de la derecha y algo que se ve en la foto de la izquierda. La foto de la izquierda podría ser el primer día que nosotros bajamos, el día 24 de abril, cuya noche fuimos al lado de... No es, pero pareciera. Fuimos al lado del mar y ahí pernoctamos. La siguiente podría ser también, no sé si es del 12 o no, tomé la foto porque era representativa, la marcha que hubo que hacer desde Puerto Argentino hasta Punta de Camino, que se llama Monte Challenger, 17 kilómetros. Ya vamos a ver los tiempos en los que se demora para hacer todo esto. Así
y por marcha vaivén, cuando se consiguió algún vehículo que se puso a disposición, que se cargaban los bolsos y entonces la gente caminaba y la gente iba yendo y ¿cómo se llama? El camión llevaba los bolsos y era tipo, se llamaba marcha vaivén. En lo que vemos en la parte inferior, en lo que tiene que ver con la alimentación, que fue otro de los graves problemas. Seguramente en la guerra debe haber siempre problemas de alimentación. Seguramente debe haber siempre problemas de alimentación. Yo lo que voy a transmitir es qué problema de alimentación hubo en las circunstancias que nos tocaron a nosotros. No fue suficiente los circuitos logísticos para que el abastecimiento llegaran, eran complicados, como era complicado marchar 17 kilómetros con una bolsa al hombro. Las cocinas no fueron, allá no hay árboles, las cocinas eran a leña, las pocas que había. Entonces, si había que cocinar, había que cortarle a los ingleses las alambradas y quemar los palitos o cosas por el estilo, cosa que se hizo, por supuesto. Tan seria era que un día se recibe la orden de que el racionamiento para un día debía ser, a partir de ese momento, utilizado en 2 días. El equivalente de las calorías de un día en 2 días. De manera tal de que había mate, comida, mate, mate, comida, mate, y una comida, las 2 comidas del día pasaban a ser una. De todas maneras, 2 comidas yo no las recuerdo, pero en la zona, como estaba aislado el regimiento, en la zona de Pradera del Ganso se autorizó a la faena, se hizo un convenio y se reforzó con corderos o con ovejas para que la comida pudiera ser un poco más el que sigue. Rápidamente, ahí para que tengan una idea, muy rápido. Todos saben del terreno de Malvinas, que son rocas con algunas líneas de altura, que la temperatura promedio estamos entre 3 y menos 9 grados, llueve 250 días en el año, en invierno, la última parte nuestra, que es el mes de junio, más o menos llueve 10 días por mes, y los vientos son en forma permanente 60 kilómetros por hora siempre. Digamos, o sea que siempre llueve, siempre hace frío y siempre hay viento. Ese es el clima que nuestro factor humano, porque no se olvide que yo parto del concepto del factor humano. Ese soldado con ese grado de instrucción personal, con ese grado de instrucción militar, con esa vestimenta, con ese armamento, con esa alimentación, y acá estamos diciendo, viviendo en este clima, ¿no? Es como una secuencia de la influencia de estos factores sobre el factor humano que estuvo 2 meses allá. Respecto de las órdenes recibidas, voy a hacer lo mismo que Alberto, las voy a pasar muy rápido. Fueron muchas para las posibilidades de cumplirla. Algunas de ellas imponían esfuerzos personales para los cuales la gente, al momento de tener que cumplirlas, no tenía ni siquiera ya las posibilidades de hacerlo. Y tanto es así que la última orden que le dan, Alberto mismo lo acaba de decir acá, él dijo, esta orden de replegarnos para que nos vayan a buscar, no sé, al sur, y era imposible de cumplir, y con todo criterio no se cumplió. Porque en definitiva era replegarse para dejar todo, para ir a un lugar donde en definitiva el resultado iba a ser exactamente el mismo. Muy bien. A ese factor humano, le toca que lo ataque este grupo de gente. Estos ingleses son tropas profesionales, todos lo saben, con un altísimo poder de entrenamiento, con un apresto terrestre y de adaptación, viniendo en un barco tipo de crucero. En ese nos trajeron de vuelta cuando nos trajeron prisioneros. No, a mí me trajeron en el Canberra. Pero de todas maneras eran un transatlántico. No será los que andan por Miami, pero era un transatlántico de ese momento, por lo menos.
Con el apresto de combate, 7 días, fue lo que estuvieron entre que bajan a San Carlos y ya están en condiciones, más un entrenamiento que permanentemente hacen como tropas de la OTAN, en Noruega, en Suecia, en todas las zonas en las cuales ellos tienen que combatir muchísimas veces, porque los ejércitos de Europa tienen una enorme cantidad del año clima de este tipo, digamos. La base del ataque fue el regimiento Para 2, con todo eso que está ahí, y yo les aseguro mucho más. Yo les dije que el regimiento 12 no tenía armas pesadas. Bueno, ellos cuando atacaron tenían una fragata que bombardeaba, tenían todos los elementos que necesitaban desde el punto de vista de morteros, cañones, lo que fuera, porque además si hacía falta se los llevaban con helicópteros hasta el lugar que tuviera que estar. Tenían duplicada la capacidad de fuego de ametralladoras. Las MAG, la ametralladora MAG. Ellos, el concepto de ellos es detectar una ametralladora nuestra y tirarle con 4. Y así, digamos, hacerla desaparecer. El concepto con el que ellos atacaron. Por eso y si no alcanzaba eso, tenían los misiles hidroguiados Milan, que una vez que los probaron en Pradera del Ganso, los volvieron a implementar en el resto de la resistencia que tuvieron en el resto de los combates más pequeños, porque el éxito que habían obtenido con el misil desarticulando y liquidando posiciones de ametralladora, lo volvieron a replicar a partir de ahí en el resto. Seguimos, o sea, bueno, ahí, para agobiarlos un poco más, le va el cuadro La Fuerza Tarea Mercedes es la que está abajo. El resto es... Y si parecía poco del portaaviones mandaban los Harrier, que también pasaron por Pradera del Ganso dejando su reguero de bombas, digamos. Muy bien. Finalmente, y esto espero, porque yo soy flojo, decirles lo siguiente. Nuestro hombre, que estuvo así educado e instruido, con 3.000 y pico de kilómetros recorridos en 12 días, en las fechas que están ahí, con una operación gotero de traslado desde el Mountain Challenger hasta Darwin, Pradera del Ganso, que son 90 kilómetros, si soy un exagerado, se tardó 28 días en que el regimiento que estaba en el Monte Challenger llegara no entero a Pradera del Ganso, entre las fechas que están puestas ahí. El último, el 28 del 5, cuando digo el 28 del 5, estoy diciendo que los helicópteros que lo llevaron al teniente coronel Llorio llegaron el 28 de mayo. Con 35 de vida en la trinchera. Hay que vivir en la trinchera. Los ingleses no vivieron en la trinchera. Nuestros soldados vivieron en la trinchera. La trinchera era un pozo mal cavado que todavía desconozco cómo lo pudieron cavar, porque las palas Lineman quedaron con el buque Córdoba. Con el agua, con el pozo hecho para que pudieran entrar y el agua que subía, porque ustedes saben que debajo de la turba corre el agua como si fuera un río, de manera tal que permanentemente mojado, permanentemente con los pies en el agua, cuando a partir del 1 de mayo ya la superioridad aérea era notoriamente inglesa porque estaban los portaaviones cerca, había que estar en el Pozo de Zorro, y bueno, estar en el Pozo de Zorro era vivir mojado, empapado y demás. Con el armamento individual, cargando su equipo, provisto, con el faltante que nunca llegó, cumpliendo las órdenes y contraórdenes que la pasamos rápido, pero que yo les puedo asegurar que si hubiéramos tenido un rato para hacerlo, esta conferencia no termina, y con el nivel de alimentación recibido, donde se ha calculado que la reducción promedio de peso del hombre, cualquiera sea él, fue 15 kilos. Yo digo siempre un chiste, que es feísimo, pero lo voy a repetir. Fue la mejor dieta que hice en mi vida. Bajé 14 kilos. No la recomiendo.
14 kilos. Yo era capitán, no me quiero imaginar el soldado de la primera línea, al cual le cocinábamos el guiso y había que llevárselo en el cilindro hasta allá, que se caía, no sé qué es lo que llegaba. Bien, ese hombre nuestro estuvo listo para la acción y lo hizo. No lo voy a leer porque no puedo. Le pido que lo lean ustedes. Yo me voy a referir a las acciones que llevó a cabo la compañía de infantería A. Yo no era jefe de compañía, yo era el jefe, perdón, el jefe de la sección apoyo, pero tenía la responsabilidad de que con los escasos elementos con que contaba mi sección, que era dos morteros 81 que fueron cruzados a modo de, digamos, contrabando dentro de un bolsón portaequipo de un soldado, porque no se podían embarcar en los aviones de aerolíneas, y la poca munición que disponía en ese momento la habíamos cruzado a mano, después de haber conversado con el jefe de compañía y él aceptar mi propuesta, que cada soldado cruzara con un proyectil 81 milímetros del mortero. Los cañones que originalmente yo tenía en la unidad no los tuve en Malvinas, sí después me tocó juntarme con algún cañón que no sé de qué unidad era y que les voy a comentar las vicisitudes que tuvimos con el armamento y con la munición. Hay un célebre refrán que dice que si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale al enemigo. Este artículo, lo voy a leer, es un artículo muy chiquitito que salió en una revista de defensa inglesa allá por el año 86-87, y que ahora, hurgando un poco en internet, se ha hecho un poco popular. Dice: si los británicos estaban expectantes en una victoria fácil en Goose Green, ellos estaban equivocados. Las tropas argentinas opusieron una fuerte defensa, deteniendo el ataque inicial, el cual fue enérgico y fresco. Ante el fallo, su jefe, el teniente coronel H. Jones, fue muerto en el enfrentamiento. El dispositivo que tenía el regimiento y la compañía el 2 de mayo, para que ustedes se sitúen, la compañía A, mi sección, pudo llegar a Darwin el día 31 de marzo, y fuimos recibidos el 1 de mayo a primeras horas por 3 Harrier que pasaron haciendo estragos sobre la pista de aterrizaje que tenía los aviones Pucará de la tercera brigada de Reconquista de Santa Fe. El desplazamiento que nosotros hacemos, cumpliendo la orden que se impartió, fue la ubicación de la compañía en un extremo del dispositivo que estaba distante entre Darwin y lo que era Pradera del Ganso.
aproximadamente tenía un frente original de entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros, en el cual estaba situada la compañía. Estaban las 3 secciones desplegadas, mi sección estaba ubicada en el centro del dispositivo. En ese lugar nos mantuvimos hasta el día 25 de mayo a última hora. En ese lugar pudimos preparar las posiciones con las grandes falencias, como dijo el capitán Bompadre y el teniente coronel Frontera, que carecíamos totalmente de elementos de zapa. Los pozos los hacíamos, aunque parezca mentira, con madera, cavábamos con madera que se encontraba en el lugar, pero el gran problema era que a los 40 o 50 centímetros, al metro como mucho, el agua llenaba el pozo y se hacía inhabitable. La ubicación que tenía la compañía A era para cubrir el lateral del dispositivo, ya que se presumía por los datos que la superioridad le había entregado al regimiento, que la posibilidad del ingreso de los ingleses hacia la zona de Darwin fuera por este istmo, por donde transitaban normalmente nuestros camaradas del Monsume. Conclusión, la compañía estaba preparada para hacer frente a un desembarco y las posiciones, repito, con grandes falencias y con grandes limitaciones, estaban medianamente para cobijar a los soldados ante un ataque. El día 25 de mayo, 26 de mayo, se le imparte una orden al regimiento que fue de desplazarse para efectuar un ataque de desarticulación. Por supuesto que las órdenes venían de Puerto Argentino y creo que en Puerto Argentino nadie sabía lo que pasaba en Darwin. Ese ataque de desarticulación, cuando el jefe de compañía nos reúne a los jefes de sección, yo le manifiesto que la sección apoyo no estaba en condiciones ni de marchar ni de apoyar. ¿Por qué? Porque el material es un material pesado. Los cañones pesan, en ese momento yo te contaba, con un cañón pesan 470 kilos. Sobre la turba, sin camino, arrastrar un cañón es un desgaste infinito para la gente. Hay que sumarle eso la munición. Cada munición pesa entre 12 y 16 kilos. Depende si se lleva con el contenedor o sin el contenedor. El jefe de compañía me pregunta por qué no aparte, y le digo que porque para llevar 2 morteros y la munición, yo la cantidad de munición que podía transportar con la gente que tenía eran 4 proyectiles por abastecedor. ¿Por qué? Porque no tenía elementos de cómo llevarlos. Para mover y desgastar más a la gente, le dije, ni como fusileros porque no tenían armamento para hacer frente, o sea, el armamento individual de la sección apoyo. Voy a poner mi caso particular. Yo como jefe de sección, a mí no me correspondía fusil, porque el jefe de sección lleva pistola según el cuadro de organización que existía en ese momento. Con el fusil que yo combatí en Malvinas era un fusil propio. Y mis soldados, el 60% tenía o pistola de ametralladora o pistola solamente. O sea que moverlos, desplazarlos, desgastarlos
para que no pudieran hacer nada, le pedí al jefe de compañía que me releve de esa posibilidad. Si necesitaba que vaya yo, iba como un fusilero más, pero que la gente se quedara y pudiera descansar. A lo cual le pareció criterioso y esa noche los soldados quedaron en la posición. El resto de la compañía, con una pieza de artillería, como dijo el teniente coronel Frontera, marchó hacia el desplazamiento del lugar actual. ¿Me pasás la próxima? Es del lugar que teníamos original, ¿sí? El ataque de desarticulación, está en la próxima. El ataque de desarticulación se produce 3 kilómetros aproximadamente del lugar original donde estaba emplazado la compañía. El día 26 de mayo... Tendríamos que explicar qué es un ataque de desarticulación, sí, porque por ahí hay muchos que no... un ataque de desarticulación es un ataque donde la compañía se despliega en un punto del terreno evaluando una posición probable del enemigo y se abre fuego sobre esa posición en forma conjunta. ¿Para qué? Para que el enemigo responda si está y delate su posición. Básicamente eso es un ataque de desarticulación. El día 26 se imparte la orden del cambio de posición ante la eventualidad de que las tropas inglesas venían desde su lugar de desembarco hacia la zona de Darwin. El desplazamiento fue de 2 kilómetros aproximadamente de la posición que teníamos, con el consiguiente problema que nosotros pasamos y dejamos las zonas minadas a espaldas de la compañía, a espaldas nuestras. Conclusión, en caso de un ataque y un repliegue, iba a ser un gran problema para ejecutar el repliegue. ¿Por qué? Porque si bien podía estar señalizado y una serie de cosas que normalmente se deben llevar a cabo, si el repliegue es un repliegue nocturno, con poca organización, y puede pasar que alguien se equivoque de camino y quede en el medio del campo minado. La compañía de infantería, el día 26, a la 1 de la mañana, entre la 1 y las 2, comienza a recibir un volumen de fuego impresionante. Previo a este horario que omití, durante el día, mientras estábamos tratando de realizar alguna posición, recibimos varios ataques aéreos de aviones Harrier. Sí. Fue un ataque nocturno, en una noche totalmente cerrada, donde la visibilidad no superaba los 30 metros, y recibimos un violento fuego de preparación tanto terrestre como naval. Los momentos que los barcos o el barco que nos abría fuego usaba proyectiles iluminantes, se divisaban 10-15 segundos siluetas a lo lejos que uno estimaba por las posiciones y la distancia que era propia tropa. Pudimos abrir fuego con los cañones, con el cañón. Con ese cañón pude hacer 3 disparos. Al tercer disparo, los ingleses me tiraron, o nos tiraron, hasta con los zapatos. Porque nos tiraron en los barcos, nos tiraron la artillería, nos tiraron los morteros, nos tiró todo el mundo. Con los morteros tuve un poquito más de suerte, excepto el cuarto tiro de uno de los morteros que se partió
el collar de disyuntor del mortero. El collar disyuntor del mortero es el que agarra el afuste con la placa, con el tubo cañón. Por consecuencia, ese mortero prácticamente quedó inservible. Sí. Si yo tengo que evaluar en ese momento el fuego que pude brindarle a la compañía, y tengo que decir que no fue eficaz ni eficiente. No fue eficaz ni eficiente por muchas causas. Entre ellas, el escaso tiempo de preparación de las posiciones. Los movimientos de las armas, sobre todo del cañón, llevaron mucho más tiempo del que se pensó. El personal se encontraba agotado físicamente. Muy poca munición disponible en el lugar, porque aparte de la munición que yo crucé cuando cruzamos desde el continente, nosotros no recibimos munición de mortero, excepto una caja de 20 proyectiles de munición española iluminante. Los ataques aéreos sufridos y la gran contra fue que ante la disyuntiva y la cantidad de tareas que se debía hacer en la nueva posición o tratar de hacer algo para preservar la vida de la gente en caso de un ataque, no se pudo ni arreglar los fuegos, ni hacer una carta de tiro, ni determinar eficientemente y eficazmente las avenidas de aproximación que podían llegar a usar los ingleses. ¿Para qué? Para centrar un punto de registro de los morteros y poder hacer fuego y bloquear esas avenidas de aproximación. De todas maneras, también hubiera sido totalmente al cohete, ya que combate nocturno, los elementos de puntería que teníamos no servían, no teníamos observador adelantado porque no teníamos radio, no podíamos corregir el fuego porque yo necesitaba un observador adelantado y necesitaba ver medianamente dónde se pegaba o que lo vea el observador adelantado para poder dirigir los fuegos y hacerlos más eficientes. En medio del combate jamás recibo la orden de repliegue. Me entero del repliegue por una fracción que viene replegándose y combatiendo, y en esos momentos la sección apoyo pasa a quedar junto con las secciones de tiradores en primera línea, recibiendo un fuego de no menos de 40 ametralladoras en el frente de la sección y de la compañía. El repliegue de la posición se hizo como pudo, como se pudo y por dónde se pudo. Se abandonó parte del material. Pudimos replegar un mortero, el cañón se olvidó. Durante el repliegue encontramos 2 morteros abandonados con abundante munición, los cuales los tomamos y los posicionamos nuevamente. Este momento es el día 28 a las 7, entre las 7 y 7 y media de la mañana. Sí. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el día 27 y el 28 en el combate? El 27 fue un combate nocturno. El 28 fue un combate diurno. Las 3 grandes diferencias. Podíamos ver al enemigo. Le podíamos tirar, lo podíamos batir de la mejor forma. Y podíamos defendernos. Que la noche anterior lo único que pudimos hacer fue defendernos. Con inmensas limitaciones. Mientras los morteros tuvieron munición, los ingleses se cuidaron mucho. Tal es así que hay un libro que hace una mención que cuando los morteros dejan de tirar, los ingleses tienen una cierta tranquilidad. Y no es que sobraba la munición. Tratamos
de usarla la mejor forma posible. 81. El regimiento tenía un solo mortero 120 que no podía hacer un cambio de posición porque había sido soldado, porque se había roto en el traslado. Hizo los disparos que pudo la noche del 28, pero no se pudo mover de la posición donde estaba. Aparte, un mortero 120, la placa base pesa 140 kilos nada más. Soldado por personal de la Fuerza Aérea. Sí. Sí. La compañía del Regimiento 12 en Darwin hizo lo que pudo y lo que la situación le permitió. ¿Cómo pudo? Con errores y aciertos. Si ustedes me preguntan si volvería a hacerlo, si me volviera a pasar, y tal vez cambiaría un montón de cosas, y tal vez otras cosas no las cambiaría. Y lo hizo con lo que tuvo, que para el regimiento fue muy escaso, muy poco y sin un apoyo logístico del comando superior. Y esto, como corolario, quiero que lo vean, lo analicen y este fue el desarrollo de la compañía en el combate de Darwin en mayo del 82. Como yo no puedo dejar de hablar, voy a decir dos cositas que dijo. La primera, el regimiento no tenía elementos de visión nocturna. Por eso de noche era absoluta y totalmente vulnerable en la pelea. Los ingleses sí tenían elementos de visión nocturna, por eso cuando la pasaban mal de día, cambiaron a pelear de noche. Y la segunda cosa muy importante, la compañía A, dentro de los héroes del 12, es la que más héroes tiene. Bueno, yo soy el teniente coronel Juan Carlos Llorio. En el año 1982 era teniente primero en mi primer año y era instructor en la Escuela de Suboficiales General Lemos. El Regimiento 12 había sido mi primer destino militar, así que cuando fui movilizado en 1982 fui muy feliz, dado que conocía bastante, a diferencia de muchos otros movilizados, todos los movilizados que no conocían absolutamente nada. No conocía a ninguno de mis soldados, no conocía a ninguno de mis oficiales, pero sí conocía a bastantes suboficiales, aproximadamente al 50% del regimiento. Esto era para mí una gran ventaja, a pesar que es una gran desventaja el 50% que no conocía. Fui destinado a la compañía de Infantería B. Como dijo el teniente coronel Frontera, la compañía de Infantería B, desde el principio prácticamente de la llegada a Malvinas, fue separada del regimiento y se estableció en Montequén, dado de que pasó a ser la Reserva Estratégica Operacional Helitransportada de Puerto Argentino. Nosotros teníamos, pon el primero. Nosotros teníamos 11 lugares de probable empleo como reserva helitransportada. Todos suponen que esa capacidad de movilidad que teníamos con los helicópteros era el elemento que podía desplazarse más rápido en las Islas Malvinas. Esos 11 lugares de probable empleo previstos no contemplaban el istmo de Darwin, dado que, como también lo expresó el teniente coronel Frontera, el istmo de Darwin, el Regimiento 12 allí establecido, era también parte de la Reserva de Malvinas.
nuestro enemigo creo que cumplió con los reglamentos y atacó por la retaguardia y sorprendió atacando a ese sector de reserva, aunque en realidad no lo tenían previsto, sino que fue una resolución política a los fines de acortar los tiempos. Bueno, nuestra reserva tenía perfectamente bien reconocidos 11 lugares de probable empleo. Repito, el Istmo de Darwin no era en absoluto un lugar previsto, no estaba reconocido, no había coordinaciones. Aquí casi todos son profesionales y saben que una reserva tiene previsiones, reconocimientos muy taxativos y muy precisos. En este lugar no lo teníamos. En el Monte Ken vivíamos ahí, como está en la foto, en nuestras carpitas. No era lo mejor, pero era de alguna manera bastante y nos manteníamos a cubierto. Ahí hay una carpita en una hondonada, ahí detrás las flechas están marcando 3 helicópteros que eran parte de los que, digamos, nuestro elemento de transporte. El grande, todos lo conocemos, que es el Chinook, de doble pala, doble hélice, ¿no es cierto? Y que en el primer ataque aéreo que tuvimos en ese lugar, por los Harrier, ahí está el mismo Chinook, luego del ataque de los Harrier incendiándose y quedó completamente destruido. Así también otros elementos. Muy bien, nosotros en el Monte Ken nos preparábamos para lo que fuera necesario, pero la mentalidad nuestra era atacar. Una reserva puede ser empleada para contraataque, refuerzo, bloqueo, pero se tiene que mover, o sea, tiene que ir hacia un lugar. Y ese solo hecho de moverse, de ir hacia un lugar, es una mentalidad ofensiva. Así que en eso estábamos nosotros. Nuestro personal estaba exactamente igual de instruido como hasta ahora lo vienen diciendo, sufríamos las mismas penurias y teníamos los mismos problemas de munición y de transporte. Pero arriba de los helicópteros la cosa parece ser que es más fácil. Sin embargo, no era tan fácil. Nosotros, como decíamos, nos preparábamos para acudir a cualquier parte y teníamos una radio que nos enlazaba con el comando de brigada y nos manteníamos más o menos al tanto de lo que a través del tráfico radial se escucha. En un determinado momento empezamos a escuchar, ese determinado momento era el día 28 de mayo, empezamos a escuchar que el Regimiento 12 había detenido el ataque británico y le estaba produciendo muchas bajas, lo cual en un momento del combate fue así. El Para 2 atacaba, el Regimiento 12 se defendía, le frenó su ataque, le produjo muchas bajas, entre ellas también al jefe, el teniente coronel Jones, y en esa situación la voz del comandante le ordenaba al jefe de la fuerza de tarea: contraataque y destruya la raíz del enemigo, lo cual para nosotros era absolutamente exultante, positivo, y dijimos: fenómeno, acá les vamos a acertar un golpe perfecto. A continuación, el comandante nos ordena a nosotros, esa compañía B, reserva helitransportada, se llamaba Equipo de Combate Solari, omití decirlo al principio. Entonces le ordena al Equipo de Combate Solari, a nosotros, prepararse para ser helitransportados a la zona del Istmo de Darwin. Muy bien. En tal situación favorable, porque acuérdense que ahí arriba dice que estábamos escuchando que había frenado el ataque inglés y le había pedido al jefe de regimiento de hacer un contraataque. Nosotros no estábamos en el lugar, no lo teníamos reconocido, no sabíamos cómo era el terreno, pero era nuestro regimiento también. Nos ordena prepararnos para ser helitransportados a la zona de Darwin. A la zona de Darwin. No teníamos una misión hasta ese momento. Esta foto ilustra desde una ladera del Monte Ken al resto de los helicópteros que están ahí en la hondonada. Se ve un Chinook de ejército, varios helicópteros UH-1H, cada helicóptero carga aproximadamente 10 personas,
el Chinook depende de lo que se cargue en ese lugar, pero tampoco nosotros sabíamos en qué momento iban a llegar los helicópteros y cuántos helicópteros iban a llegar. Había sucedido con aquel primer ataque con el helicóptero destruido que mostramos en la foto anterior, que los helicópteros habían abandonado el lugar y se habían ido hacia un lugar más a cubierto, ya que en ese momento ya los ingleses, sabiendo dónde estaba tal vez el elemento más importante de las Islas Malvinas, que eran los helicópteros, fueran a atacarlos y a destruirlos al 100% sin que nosotros pudiéramos defenderlos, que también era parte de nuestra misión. Así estaban los helicópteros. El Montequén, ese es un planito de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el itinerario? Los ingleses ya habían desembarcado ahí en el norte, como está marcado con el círculo rojo, en San Carlos. El Montequén, y estaban ya marchando y habían atacado Pradera del Ganso en el Istmo. Nosotros en el Montequén estábamos ahí en ese lugar y a continuación se realizó este vuelo hasta el Istmo de Darwin. Yo acá quiero aclarar un poquito que me gustaría que ustedes se imaginen que los suben a un auto o a un helicóptero, sería más ideal, que les ponen una venda en los ojos y de repente bajan en un lugar desconocido que está siendo atacado por tropas de élite, paracaidistas, desconocen el lugar donde estaba el enemigo, desconocen dónde estaban los soldados nuestros, desconocen todo. Nosotros desconocíamos en el momento de bajar en el lugar, inclusive donde estaba el norte, porque si ustedes se fijan en el trayecto de los helicópteros, a veces alguien podría pensar, bueno, fuimos de acá hasta acá y estamos atacando de norte a sur, pero resulta que los helicópteros fueron por acá, así que empezamos a atacar al revés, de sur a norte. Pero esto que yo acá lo veo clarito y todos ustedes también en el mapa, en el lugar, en el terreno, no teníamos la menor idea. Entonces el equipo de combate Solari fue trasladado en helicópteros y desembarcados en el sur. La verdad que lo que yo me imaginaba era que nos iban a desembarcar en la retaguardia del enemigo para que los atacáramos y después, como el regimiento 12 lo estaba contraatacando, yo los agarraba por el flanco o la retaguardia y los terminaba de borrar del mapa. Esa era la mentalidad con la que salíamos para allá. Muy bien, el movimiento en medio de la incertidumbre se había iniciado con la mentalidad de un contraataque, de un ataque de desarticulación, tal vez en la retaguardia, a pesar que la superioridad aérea del enemigo era del enemigo. Los helicópteros volaron igual, volamos con superioridad aérea. Yo creo que debe haber aproximadamente unos 100 kilómetros, no en línea recta, sino en el vuelo que hicieron los helicópteros. Imagínense, vuelo táctico completamente, rasante, prácticamente. A mí me tocó volar, el piloto de mi máquina era el teniente Anaya, hijo del, en ese momento, jefe de Estado Mayor General de la Armada, el almirante Anaya. Un técnico piloto sobresaliente. Yo digo que cada piedra que encontraba en el camino la saltaba, porque el vuelo rasante que hacía era espeluznante. De todas maneras, eso no me asustaba. Lo que me asustaba era que en cualquier momento una gaviota se metiera en la turbina, le hiciera toser a la turbina y cayéramos en el medio del trayecto sin poder cumplir la misión. Bueno, por eso que el grupo comando del equipo de combate nos separamos y fuimos en helicópteros distintos. Bueno, decía, el Istmo tampoco no era un lugar previsto para operar, lo desconocíamos completamente. No había ninguna previsión ni medida de coordinación, que es fatal. No había reconocimiento del terreno ni dispositivo, absolutamente loco. No se conocían las posiciones ni líneas de minas, eso no lo había mencionado, pero tampoco no sabíamos ni siquiera si había o no había líneas de mina, porque en todos los reconocimientos que se habían hecho en los lugares de probable empleo, las teníamos marcadas, pero acá no habíamos ido. Como colmo, la señal de reconocimiento caducaba en pocas horas, que para una tropa la señal de reconocimiento es fundamental, porque si no, ¿cómo sé
tanto de día como de noche, si estoy ante tropa compañera o tropa enemiga. Muy bien. No teníamos tampoco hasta ese momento una orden específica, o sea, no teníamos una misión. En esas condiciones despegamos el equipo de combate solar y nuestros helicópteros. La REO iniciaba su contraataque, entre comillas, en dirección al istmo de Darwin. Esta es una foto tomada en el momento de que el equipo de combate Solari subía a los helicópteros. Fíjense, en el medio, ahí atrás, hay una cortina de humo. Esa cortina de humo es todavía el fuego del helicóptero que estaba ardiendo, el Chinook, ese que ustedes vieron también antes, destruido por los Harrier enemigos. Esta no es una foto, es una recreación que es extraordinariamente fiel a la realidad. En el único helicóptero Chinook que se nos transportó, es decir, se nos transportó en realidad en total con 11 helicópteros, 2 o 3 de los cuales eran cobertura aérea, no llevaban tropas, sino que llevaban simplemente ametralladora y cohetes como para defender a esa columna de un ataque enemigo que se podía producir en cualquier momento. Seguramente que no iban a ser eficaces, pero bueno, algo es algo. En el resto de los helicópteros UH-1H, un helicóptero Puma, y en este, que era el helicóptero Chinook, aquí en particular yo llevaba mis 2 morteros y la munición de los morteros y la munición de FAL. Al igual que lo hizo el entonces subteniente Colombo, que habló recién, nosotros teníamos esos morteros que habíamos llevado en forma clandestina, escondido también en los bolsones, y cuando nosotros somos transportados hasta aquí, repartimos la munición de mortero también, 1 o 2 por cada soldado, para que cuando lleguemos podamos tener la munición. Nada cómodo. Ni bien llegamos, aterrizan los helicópteros y empezamos a recibir fuego de reglaje, esos 2 tiros de munición que yo no sabía de qué eran ni de dónde me estaban tirando, pero calculé que podía ser de artillería naval. Después, aún todavía sigo dudando, pero posiblemente fueran de morteros. Muy bien, en ese lugar iniciamos la marcha, pero ¿hacia dónde? Les hago esta pregunta, ¿hacia dónde? Porque recuerden que no teníamos la menor idea de nada. No sabíamos dónde estaba el norte, dónde estaba el enemigo, dónde estaba propia tropa. No teníamos absolutamente idea de nada. Pero no sé, a lo mejor con un óptimo grado de intuición, cuando veníamos aterrizando los helicópteros, yo vi una humareda muy negra y densa en un determinado lugar y concluí que eso era el producto del fuego argentino sobre las posiciones inglesas, porque yo estaba pensando que el regimiento estaba contraatacando, etc. Entonces dije, es el mal que le está produciendo las tropas argentinas a los ingleses. Y hacia allí decidimos dirigirnos. En realidad era la situación muy distinta. Esa era la escuela de la zona de Darwin que estaba ardiendo, porque habían ordenado su destrucción a raíz de que se presumía que estaba ocupada por ingleses. Los ingleses ya en realidad habían arrollado las primeras líneas y ya estaban casi prácticamente rodeando. Bueno, ahí el título dice, la realidad allí era muy distinta. No estaba el helicóptero Puma del subteniente Tamini, aquí presente, que va a hablar luego de mí contando su peripecia. En cuanto yo llegué y aterrizan los helicópteros y despliega la gente y me tiran con reglaje y alcancé a contar los helicópteros y me di cuenta que faltaba uno, supuse que lo habían bajado en el camino porque a su vez nos habíamos cruzado con un avión y pensé que a lo mejor lo había atacado y lo había derribado. En ese instante que habíamos aterrizado veo que llega un suboficial corriendo, además del tiro de artillería o de morteros y toda esta situación y de no saber hacia dónde ir, veo que llega un suboficial corriendo y calculé que era un guía que nos mandaba al regimiento y entonces el jefe del equipo de combate que venía conmigo, que yo era el segundo jefe,
el capitán Corsiglia va a tomar contacto con ese guía y yo me dedico a manejar la compañía. Como saben los infantes, inmediatamente, si me están por tirar con artillería, formar en columna, designar una punta, darle tarea, misiones y salir de ahí, cosa que se hicieron en, no sé, 1 minuto y medio, calculo yo, y empezamos a abandonar la zona porque iba a ser batida con fuego de eficacia de artillería. Este suboficial le estaba diciendo al jefe de equipo de combate, al capitán Corsiglia, que la posición estaba rodeada, que ahí ya no quedaba casi nadie, que había muertos y heridos por todas partes, y en definitiva, yo que no sabía nada, seguía marchando hasta que un poco más adelante en la marcha nos reunimos con el capitán Corsiglia, mientras seguíamos marchando, y bueno, sería anecdótico contarles que por supuesto el fuego de eficacia vino sobre nosotros. A pesar de eso, continuamos la marcha hacia la zona de combate. Primero bajo fuego de ametralladoras, porque esto me cuenta un oficial de Fuerza Aérea que estaba ahí en la base aérea Córdoba. Dice que en cuanto los helicópteros aterrizaron, una nube de munición trazante desde la zona de posición de las ametralladoras inglesas vino hacia nosotros. Yo nunca me enteré. No sé si habrán quedado cortos, habrán quedado largos, yo nunca me enteré, pero me contaba en ese momento Alférez Sazone, que en cuanto él vio esa nube de munición que venía hacia nosotros, pensó, estos son todos boletas. Los hicieron pomada por la impresionante cantidad de munición que tiraron. Yo nunca me enteré, sí me enteré del fuego de morteros. Bueno, ahora entonces el contraataque, entre comillas, ese contraataque que yo imaginaba, continuaba pero a pie, con el problema de llevar también la munición. Y como me faltaba el helicóptero Puma, aproximadamente los que estábamos ahora marchando hacia el enemigo, éramos más o menos una sección de tiradores más 2 morteros 81 milímetros. Una sección de tiradores son aproximadamente 45 o 50 hombres, más los morteros, en realidad aproximadamente en total unos 65 hombres, muchos de ellos llevando la munición a mano como podían. Por eso que, entre otras cortas órdenes que le di al jefe de punta de infantería, le dije que no corriera, que no se desplazara rápido cuando nos tiraran con la munición de eficacia, porque íbamos a perder a la sección apoyo que venía detrás. Esta es una foto real y es de la zona de desembarque nuestro. Ahí se ve, es prácticamente el mismo lugar que recién estaba el helicóptero Chinook desembarcando gente de nuestro equipo de combate. Ahí está una pequeña bahía y parte de la eficacia del fuego. Les tengo que aclarar que a pesar de este certero fuego de eficacia que recibimos, solamente el equipo de combate sufrió 3 heridos y de herida muy leve de esquirla. ¿Por qué? Porque avanzamos por un acantilado y ese acantilado tenía una playa de aproximadamente 1 metro de ancho. Tiro largo se lo tragaba el mar a las esquirlas. Tiro corto explotaba sobre nuestras cabezas y no nos afectaban las esquirlas. A pesar de eso, tuvimos 3 heridos. Un oficial, el teniente López, un suboficial, el cabo primero López, mismo apellido, y un soldado de apellido Coronel. Bueno, el equipo de combate Solari había iniciado su movimiento desde Montequén. Ahí estamos marcando el norte, ese es el istmo de Darwin, y Pradera del Ganso. El enemigo ya estaba aproximadamente a esa altura, casi rodeando Pradera del Ganso. Ahí viene volando parte del equipo de combate Solari, que era el helicóptero Puma que se había adelantado, y luego llega el resto del equipo de combate Solari. Si ustedes se fijan, el helicóptero Puma quedó aterrizado detrás de ese curso de agua que le resultó, ya lo va a contar el entonces subteniente Tamini, le resultó un obstáculo que demoró su posibilidad, y en realidad nosotros no teníamos idea qué había pasado con ese Puma. Directamente no estaba.
Cae el primer tiro de reglaje, cae el resto del reglaje y nosotros iniciamos la marcha. Una patrulla inglesa se adelanta para reconocernos. A esta altura tengo que aclarar que se estaba haciendo de noche, ya casi era absolutamente de noche. Cuando el equipo de combate Solaris se detiene ahí en la mitad del camino para reorganizarnos, cosa que yo había previsto porque estaba seguro que nos iban a desorganizar con el fuego de eficacia, me encuentro de que me faltaba la mitad del personal, dado que el fuego de eficacia había caído en el medio y me había dividido el personal en dos. La mitad habíamos seguido avanzando, yo estaba entre esa mitad, y la otra mitad había quedado rezagada. Se había debido replegar porque no había podido cruzar la zona batida. Ya se había hecho absolutamente de noche y bueno, había que tomar medidas para recuperarla. En virtud del tiempo que está quedando poco, me parece, ¿no? Puedo contar solamente una anécdota descriptiva. Cuando estábamos por salir del Monte Kent en los helicópteros, se me acercó mi soldado radiooperador, Hugo Nis, y casi temblando, temblando, me pidió permiso para quedarse, para no venir conmigo. Me dijo, ¿para qué voy a ir si la radio no me anda? Y yo le dije, no, vos tenés que venir conmigo porque me tenés que ayudar a transmitir las órdenes, corriendo y a los gritos. Como habitualmente en la infantería estábamos acostumbrados a hacerlo y siempre se hace porque no hay más remedio. Radios todos no tenemos y en esa época también faltaban mucho las radios, habían quedado todas fuera de servicio. Bueno, yo prácticamente perdí de vista al soldado Nis. Subí al helicóptero, una serie de acontecimientos, todo lo que conté recién con mucho más detalle, que me llevaría todo un día contar las anécdotas. Pero cuando nos detuvimos para organizar el equipo de combate y yo necesité saber qué novedades había, ya no se veía nada. Cuando estiraba la mano, mi propia mano no la veía. Era una oscuridad total y más adentro del acantilado. Entonces atiné a llamarlo. Nis, dije así un poco medio en voz baja porque sabíamos que podía estar el enemigo ahí nomás. Acá estoy, me dice. Y el soldado Nis estaba atrás mío. Y como él, estaban todos los soldados, sabiendo que íbamos a combatir. Subieron al helicóptero, vinieron con sus suboficiales y oficiales y estuvieron en todo momento junto a nosotros, codo a codo. El desarrollo y todo lo que pasó después es otro tema. Yo y todo el equipo de combate íbamos a Pradera del Ganso a derrotar al enemigo. Y nos encontramos con que la situación era completamente adversa y el enemigo nos derrotó a nosotros. Para nosotros era absolutamente impensado que fuera a ocurrirnos eso en ese momento. Habíamos ido a destruir al enemigo y formamos parte de los destruidos. Le voy a pasar ahora al subteniente Tamini para que cuente la parte de él y de su helicóptero. Bueno, yo en ese momento era subteniente, jefe de una sección de tiradores. Hoy soy el capitán retirado. Bueno, concretamente, en el momento del embarque, previo al embarque, mientras nos estábamos preparando, como las noticias que nosotros recibíamos era que nuestro regimiento estaba contraatacando y nosotros íbamos a apoyar ese contraataque, recibimos la orden y acordamos todos los jefes de elemento en dejar todo lo que no fuera munición en el lugar donde estábamos nosotros parando. Es decir que nos sacamos, dejamos las mantas, dejamos las marmitas y en las bolsas de rancho pusimos más munición, pusimos granadas, yo iba encima con granadas de fusil y así subimos a los helicópteros. En las prácticas, mi sección se distribuía en distintos helicópteros, yo tenía que subir en un Bell y cuando en el momento de subir, el grupo apoyo que tenía que subir en un Puma, en el momento de subir nos encontramos esas vicisitudes que tiene el combate. Había 2 ametralladoras tiradas
en el camino hacia el helicóptero, solas. Me bajo del helicóptero y atrás mío, al igual que el amigo Denis, yo a mi radiooperador y mi estafeta, yo siempre les decía en el cuartel, ustedes tienen que ser mi sombra. Ustedes van a comer al lado mío, van a dormir al lado mío, no importa que no tengan radio o que no haya nada que llevar, yo me doy vuelta y ustedes tienen que estar ahí. Yo salté del helicóptero donde estaba subiendo y cuando me di vuelta, mis sombras estaban conmigo. Los helicópteros empiezan a subir, entonces no queda más remedio que subir la ametralladora, las 2 ametralladoras y las municiones al Puma, y el Puma ya levantando vuelo, suben los soldados y a mí me suben entre todos cuando ya el helicóptero estaba levantando vuelo. El helicóptero inicia su vuelo táctico y se adelanta al resto de la formación. Tanto se adelanta que estamos llegando al lugar a proximidades de Darwin y el piloto alcanza a ver a lo lejos un punto que se aproxima que era un avión. Ante la posibilidad de que fuera un avión enemigo, aterriza, desembarcamos todos rápidamente y terminó siendo uno de los pucará que se estaban yendo de la zona. Aún así, bueno, el piloto ordena que bajemos algunos elementos que estaban en el helicóptero, que eran para la unidad, había visores nocturnos que no sabíamos usar, había algo de munición y había paquetes de curación individual. Bajamos todo eso y esperamos a la llegada del resto de los helicópteros. Estábamos en eso cuando escucho el ruido de los helicópteros, todos los Bell que llegaban, subo nosotros estamos en Hondonada, subo y los veo pasar. Los veo pasar, pasan y se pierden detrás de otra hondonada. No teníamos señal de reconocimiento, se hace la noche, no podíamos movernos. Sabía en qué dirección se habían ido, teníamos referencia, veíamos los disparos, veíamos el humo de los morterazos y demás, pero no podíamos movernos. Durante toda esa noche escucho, siempre le digo, y cuando me encontré el año pasado en el encuentro que hicimos con todos nuestros soldados y suboficiales en el regimiento, primero que se hizo en 35 años, me encontré con el sargento Ibáñez. Sargento Ibáñez es un viejo correntino, de esos contadores de cuentos y de carcajada estruendosa. Durante casi toda la noche yo escuchaba la voz del sargento Ibáñez. Estaba del otro lado en la hondonada, pero nosotros no podíamos hacer nada. A la mañana siguiente empezamos a caminar en esa dirección y me encuentro con un curso de agua de unos 200 metros y empiezo a bordearlo buscando un lugar para pasarlo. Caminamos todo el día y no encontramos cómo cruzarlo. Esa noche fue la primera nevada en Malvinas. Nos agarra sin las mantas, sin el abrigo, sin comida, sin comunicaciones, sin. Y con mi jefe de grupo apoyo, al día siguiente me voy con mis 2 sombras y llevando lo que podía llevar en dirección a las casas que estábamos viendo. Caminamos durante todo el día y encontramos un puente que nos permitió pasar y al día siguiente fuimos tomados como prisioneros. Mi grupo, el jefe de grupo apoyo, había recibido la orden mía de que si no tenía noticias mías al día siguiente a la misma hora, él tenía que seguir mi dirección. Eso es nada más, eso. Cuando me pierde Llorio, yo no sabía todo lo mal que ellos la estaban pasando. Nosotros nos quedamos en un islote en las Islas Malvinas. Bueno, no se asusten que es la conclusión nada más. Es para terminar, ¿no es cierto?, manifestando
todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que han visto, y demostrar que esas 36 horas reales de combate ha sido por el empeño de toda la gente que he comandado, el orgullo y el honor que siento de haber estado en ese regimiento. El enemigo, como dijo Colombo, es el que nos reconoce 2 veces. Primero, cuando nos rendimos, en la rendición honorable que tenemos, ordena hacer conformación por el valor como habíamos combatido. Y la segunda es de que encontrándome en Londres, soy invitado junto a mi señora a recibir en una ceremonia con el jefe con el cual había combatido, el mayor Kibel, me entrega el asta, que como bien dijo Fernández Maguer, nosotros la quemamos y la tiramos al mar. Ese reconocimiento es único para mí porque es mi mayor condecoración. Y segundo, porque es el único trofeo en la historia argentina con Inglaterra que se devuelve a la Argentina. Y es por eso que el regimiento, ¿no es cierto?, es el que ha sido reconocido plenamente con estos 2 hechos. Por eso, aparte quiero agradecerle a ustedes su presencia, a todos mis amigos que están acá, fundamentalmente a mis camaradas de la promoción 94, a todos los que hemos combatido, y aparte quiero manifestar que esta asta es del Regimiento 12, pero esta asta le pertenece a Gus Green, tanto a la Fuerza Aérea representada acá por mi amigo Vergara y a la fracción de Marina representada en ese momento por Vázquez y que la comandaba Gotzevi, que combatieron lealmente y valientemente junto al Regimiento 12. Y por último quiero agradecerle a mi mujer y a mi hijo presente por la compañía que han tenido siempre. Gracias. Me faltó, voy a pedir por nuestros héroes que quedaron como centinela un instante de silencio, por favor.